Hola a todos, bienvenidos a este tercer video de Crea tu propio punto de venta utilizando C#. En el video pasado estuvimos creando la parte del diseño. Vamos a aprender a crear el diagrama de nuestra base de datos, la cual vamos a utilizar para el punto de venta. Ok, lo primero que tenemos que tener es el SQL Server Express o SQL Server Developer. Si no saben cómo instalarlo y descargarlo, pueden visitar mi video donde les enseño cómo instalar SQL Server. Aquí les voy a dejar un link para que lo descarguen y lo puedan instalar. Ok, cuando ya lo tengan instalado, ustedes van a tener instalado también la parte de Microsoft SQL Server Management Studio. En este vamos a trabajar creando nuestro modelo de la base de datos o nuestro diagrama. Lo primero que tendremos que hacer será crear una nueva base de datos. Aquí le pueden poner un nombre que esté asociado a su punto de venta. Yo lo voy a poner en este caso mi post pixels, ¿no? Y le vamos a dar OK. Lo siguiente que vamos a crear, vamos a abrir nuestra base de datos que acabamos de crear y vamos a crear una tabla. Aquí le vamos a dar botón derecho, nueva tabla. En esta tabla lo primero que tenemos que hacer será agregar un ID. Esta va a ser nuestra tabla de catálogo de productos. Va a ser ID producto de tipo entero. No permitimos que sea nulo o que esté vacío, nulo. Y vamos a decirle que sea como identity, ¿no? Y que automáticamente nos incremente en 1, ¿ok? Para seguir con el diseño, aquí simplemente lo que vamos a hacer va a ser guardar esta tabla como catálogo productos. Le vamos a dar OK. Aquí ya lo podemos cerrar. Vamos a ir a la parte de los diagramas y le vamos a dar en este botoncito para expandirlo. Nos va a preguntar que si dejemos crear un nuevo soporte para crear diagramas. Le decimos que sí. Vamos a crear un nuevo database diagrama y vamos a agregar la tabla que acabamos de crear. Vamos a continuar en modo visual. Aquí lo que vamos a hacer va a ser crear lo que viene siendo nuestras tablas que van a servir para el punto de venta. Por ejemplo, en este ID producto, aquí podemos ver el campo que creamos ahorita. Vamos a darle botón derecho, ponerle set primary key. Vamos a agregar una nueva columna, ¿okay? Una nueva columna que se llame código producto, ¿okay? Que vamos a ponerle tipo nvarchar y vamos a ponerle 20. Vamos a insertar otra nueva columna que se llame nombre producto, igual nvarchar y que tenga 100, el largo de 100 caracteres. Crear otro nuevo producto aquí, otra nueva columna, perdón, que se llame código barras tipo nvarchar y vamos a ponerle 20. Aquí vamos a crear por último una nueva columna que se llame descripción de producto. Ok, aquí está la descripción de producto, igual nvarchar. Vamos a ponerle 200 de longitud.
Aquí ya tenemos nuestro catálogo de producto, le vamos a dar guardar y la vamos a guardar como diagrama 0. Entonces ya que lo tenemos guardado, ahora sí ya tenemos nuestra base de datos que se está modificando aquí. Se las voy a mostrar. Aquí ya tenemos la base de datos y nuestras columnas. Ok. Vamos a crear una nueva tabla. Aquí hacemos sobre el diagrama, hacemos botón derecho, nueva tabla. Y la otra tabla se va a llamar precios. Aquí vamos a agregarle un ID precio, que sea nuestra llave primaria. Tipo entero. No permitimos que esté nulo. Ok, vamos a ponerle ID producto. Ok. Aquí lo tenemos, ID producto. De tipo entero también. Vamos a ponerle precio. De tipo decimal. Ok, le damos aquí guardar. Aquí le creamos un set primary key al ID precio. Y le vamos a crear una relación de lo que viene siendo ID producto hacia acá. Entonces vamos a ponerle de aquí, vamos a arrastrar así. Y nos va a preguntar la relación. Le decimos que de catálogo producto ID producto a precios ID producto. Le vamos a dar OK. Y ya tenemos creada nuestra relación. Vamos a crear una nueva tabla que se llama inventario. Que nuestra primera columna va a ser ID inventario. Que sea de tipo entero. No va a permitir que esté nulo. Y vamos a definirla como llave primaria. Vamos a agregar otra columna que se llame ID producto y de tipo entero. Exactamente. Vamos a crear uno que se llame total disponible y de tipo entero. Total disponible. Ok, vamos a crear una relación de aquí por medio del campo ID producto. Y hasta aquí ya tenemos, ya la vamos a dar guardar. Y le damos que sí. Hasta aquí lo que pueden ver es que vamos a hacerle aquí refrescar o actualizar. Y vamos a ver que ya has creado nuestras tablas. Hasta aquí ya tenemos nuestra base de los catálogos, del catálogo de productos, nuestros precios y nuestro inventario. En las siguientes partes de los videos vamos a ir creando la parte de clientes, la parte de almacenes y las tablas que vayamos requiriendo. Ahorita para este video vamos a crear estas tres tablas. Ahora las vamos a agregar el código a nuestro punto de venta. Muy bien, ya otra vez de regreso en el Visual Studio, en la parte de diseño. Nosotros vamos a ir a la parte del lado derecho, en la explorador de soluciones. Vamos a hacer clic derecho sobre nuestro proyecto y vamos a dar clic en agregar nuevo elemento. Vamos a seleccionar un Ado.NET Entity Data Model. Y si quieren así le dejan el nombre. ¿Ok? Y nada más le damos agregar. Posteriormente vamos a decirle que queremos que nos haga un diseño de una base de datos o de un modelo desde una tabla ya existente. Aquí le vamos a dar Effect Designer desde base de datos. Crea un modelo a partir de una base de datos existente. Y aquí le vamos a dar siguiente. Después nos va a preguntar la conexión. Aquí nosotros, si ya tenemos una conexión, la seleccionamos. Si no, vamos a crear una nueva conexión. Hacemos clic aquí en nueva conexión. Y por ejemplo agregamos nuestro servidor. Si el servidor del SQL Server instalaron en la misma máquina, le pueden poner un puntito y seleccionar la base de datos que acabamos de crear. En este caso nosotros le pusimos mi postpixels y ya le damos aceptar. Podemos probar la conexión y le damos aceptar, ¿no?
Le damos a aceptar y ya se creó nuestra conexión. Ahora lo que vamos a hacer es, tenemos que, por ejemplo, que no se nos va a olvidar mis post pixel entities, porque así es como vamos a acceder al modelo que nos va a crear. Le vamos a dar siguiente. Ok, aquí nos vamos a agregar todas las tablas que acabamos de crear. ¿Sí? Vamos a agregar todas las tablas. Si tenemos vistas, pues también las agregamos. O si tenemos procedimientos almacenados también. Aquí seleccionamos poner en plural para que nos genere, nos va a cambiar los nombres de las tablas del modelo. Por ejemplo, catálogo de producto, le va a poner catálogo de productos y así. Lo que vamos a hacer ya siguiente es finalizar. Okay, aquí nos está creando lo que viene siendo el modelo de la base de datos utilizando la Entity Framework. Vamos a esperar a que termine. Okay, aquí ya podemos ver que ya nos agregó las tablas que creamos ahorita y sus relaciones. ¿Okay? Entonces vamos a regresar a lo que es el diseño. Vamos a crear un método privado, un nuevo método que se llame inserta producto. Y dentro de este método vamos a usar una palabra reservada que es using para crear un segmento. Esta palabra using se utiliza para que, en este caso que es una base de datos, pues inserte y cierre, abre la conexión y la cierre, ¿no? Entonces vamos a abrir aquí un código con using, lo vamos a hacer como un segmento. Aquí dentro vamos a declarar vamos a acceder, vamos a declarar una variable de nuestro objeto que nos acaba de crear, lo que viene siendo la Entity Framework. En este caso le pusimos nosotros mi pixels, mi post pixel entities. Aquí le damos clic. Okay, vamos a declarar una variable, le podemos poner mi pixels si quieren, como ustedes quieran. Y vamos a decirle que nos cree un nuevo objeto de mi tipo mi post pixel entities. Ya que lo tenemos creado, vamos a lo siguiente es declarar una variable de tipo de catálogo de productos de nuestra base. Entonces vamos a crear una de catálogo producto, una variable, le vamos a poner datos igual que nos cree un nuevo objeto de tipo catálogo producto. ¿Sí? Aquí nosotros lo que vamos a hacer va a ser ingresar lo que viene siendo los datos. Entonces vamos a hacer esta parte, aquí vamos a poner un punto y coma que no me marque error, y aquí adentro de aquí me faltó aquí adentro vamos a acceder a los campos. ¿Cómo accedemos a los campos? Pues así, simplemente escribimos, por ejemplo, aquí vamos a ponerle el código de producto, igual, y yo le voy a poner un código de producto que se llame, no sé, code 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y una coma. Y luego vamos a ponerle el nombre de producto, vamos a ponerle que se llame, no sé, Doritos. Ok, vamos a ponerle el código de barras. Y vamos a ponerle, no sé, code. Sí. Y vamos a poner la descripción. Igual, descripción, no sé, Doritos con queso. Así es como, para esto va a ser nada más el ejemplo para lo que viene siendo este video, pero en el próximo video, pues aquí lo que vamos a hacer va a ser estar recibiendo parámetros, variables por medio de los parámetros para insertarlos. Esto lo recibiríamos
por parte de un formulario. Y aquí lo sustituiríamos las variables por los parámetros para poder hacer los insert. Aquí nada más vamos a probarlo. Ahorita ya que tenemos este código, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a acceder a esta variable que creamos aquí arriba. Y le vamos a decir punto. Y le vamos a decir que catálogo productos nos agregue estos datos. Entonces aquí sería datos, ¿sí? Con esto ya estamos enviándole la información para que nos la inserte. Y finalmente vamos a volver a acceder a mi pixels punto save change, o sea, guardar cambios, paréntesis, y bueno, aquí sería en este método lo vamos a insertar en un botón, insertar en este botón. Aquí le vamos a poner inserta producto. Vamos a probarlo. Y aquí nada más vamos a probar haciendo clic en el botón 7. Ya hicimos clic, vamos a cerrar esto. Vamos a ir a nuestra base de datos. Vamos a hacer así, vamos a hacer botón derecho, select top 1000 y lo vamos a ejecutar. Aquí pueden ver, ya se guardaron los datos. Hasta aquí el video del día de hoy. Si tienen alguna duda o algún comentario, me lo pueden dejar aquí en la sección de comentarios. Si les gustó el video, denme un like y si se pueden suscribir mejor. Nos vemos en el próximo video. Saludos.